Mientras el canciller de la dictadura cubana, Bruno Rodríguez, se reunió en La Habana con representantes de la Unión Europea, la dictadura cubana volvió a detener a Berta Soler, la líder de Damas de Blanco. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Esperamos sus opiniones en los comentarios. Comenzamos. El canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla se reunió en La Habana con la representante de la Unión Europea en Cuba, Isabel Brillante Pedrosa. Recibía a la embajadora de la Unión Europea, Isabel Brillante. Confirmamos la importancia que le otorgamos a las relaciones Cuba-Unión Europea y las potencialidades que existen en los diversos ámbitos. Ratifiqué la voluntad de continuar avanzando en la implementación del ADPC como un marco de referencia para nuestros vínculos, dijo Rodríguez en Twitter. Se refería al acuerdo de diálogo político y cooperación en el marco de referencia para los vínculos entre Cuba y la Unión Europea, que se firmó en el año 2016. El canciller compartió una imagen singular del encuentro. Se le puede ver conversando con la representante de la Unión Europea en un ámbito distendido, en un salón de protocolo, pero sentado relajado en un sillón. Isabel Brillante Pedrosa es una diplomática portuguesa que fue expulsada en febrero de 2021 de su cargo como representante de la Unión Europea en Venezuela. El régimen de Nicolás Maduro decidió retirarla de su país por presuntas prácticas antidemocráticas. La Unión Europea, unos meses después, la nombró en septiembre de ese mismo año como embajadora en Cuba para sustituir en el cargo al español Alberto Navarro. Su nombramiento se hizo efectivo en medio de un clima de mucha tensión en Cuba por las protestas del 11 de julio de 2021, en las que cientos de cubanos fueron detenidos y encarcelados por salir a las calles a manifestarse pacíficamente para pedir libertad. En julio de 2022, tras cumplirse el primer aniversario de las protestas populares, la Unión Europea pidió al Estado cubano que liberara a los presos políticos que se manifestaron el 11 de julio. La Unión Europea ha reiterado su llamamiento al gobierno cubano para que respete los derechos humanos y las libertades de los cubanos y libere a todos los presos políticos y detenidos solo por ejercer su libertad de reunión y expresión, y continúan haciéndolo, dijo el alto representante para Asuntos Exteriores, Josep Borrell. El alto representante aseguró que los participantes en esas protestas, que se estiman fueron más de 1.500 personas, plantearon preocupaciones en la Unión Europea en relación con los principios básicos y los estándares de transparencia del gobierno cubano. Mientras tanto, la dictadura cubana volvió a detener a Berta Soler, la líder de Damas de Blanco. La activista fue aprehendida por agentes del régimen castrista por manifestarse en La Habana contra el referéndum que se realiza por el Código de las Familias. Solo en lo que va del año ya la arrestaron 24 veces, siempre los domingos, que es cuando se moviliza. Berta Soler, líder del colectivo Damas de Blanco, volvió a ser detenida al mediodía del día domingo por agentes de la dictadura cubana al salir de la sede de la organización en La Habana, denunció un familiar allegado. Este ha sido contabilizado como el 14º arresto en jornadas de domingo realizado por las autoridades de la seguridad del Estado contra las Damas de Blanco, según publicó el esposo de Soler y también disidente Ángel Moya en sus redes sociales. La publicación está acompañada de varias fotos que recogen el momento de la detención del activista, que portaba un cartel con la inscripción "No votar por el Código de las Familias", una legislación promovida por el régimen cubano que será sometida a un referéndum popular el 25 de septiembre e incluye, entre otros asuntos, el matrimonio igualitario. El Código de las Familias pasó el día domingo por un ensayo para verificar detalles antes de la jornada, mientras que, en paralelo, se realiza en el extranjero la primera votación. La prueba dinámica aplicada hoy día tiene objetivo principal comprobar el alistamiento de los colegios, los recursos materiales y humanos, los sistemas informáticos y la preparación de las autoridades electorales, entre otros aspectos. La votación tendrá lugar la próxima semana en más de 24.000 colegios electorales instalados en 168 municipios en la isla caribeña. Además, contará con la participación de más de 200.000 personas entre autoridades electorales, colaboradores y supervisores, según los datos del Consejo Electoral Nacional. En domingos anteriores, los arrestos de Soler, en las que también han sido incluidos Moya, se ha extendido durante unas horas en comisarías de La Habana, donde le han impuesto multas y posteriormente han sido liberados. Otras
Otras integrantes de Damas de Blanco también han resultado detenidas los fines de semana desde que en enero decidieron volver a salir a marchar los domingos tras la pausa impuesta por la pandemia para reclamar la excarcelación de los detenidos en las protestas del 11 de julio. Este grupo surgió en 2003 por iniciativa de varias mujeres familiares de los 75 disidentes y periodistas independientes que fueron condenados a elevadas penas de cárcel durante el periodo de represión conocido como Primavera Negra. A partir de entonces, el movimiento femenino al que se incorporaron esposas, madres y familiares de los condenados se identificó por ir siempre vestidas de blanco y realizar marchas dominicales tras asistir a misa en una iglesia católica. En 2005, las Damas de Blanco recibieron el premio Sájarov a la libertad de conciencia del Parlamento Europeo. La Unión Europea y las ONGs Human Rights Watch y Amnesty criticaron aquella oleada de arrestos y condenas, calificándolos de políticos. Las autoridades cubanas alegaron que los disidentes acusados atentaban contra la soberanía nacional por órdenes de Estados Unidos. Siguiendo con las noticias, la crisis en Cuba alimenta la inflación y la carestía de productos agrícolas. La crisis en Cuba está lastrando el rendimiento de sus campesinos, pieza fundamental para la seguridad alimentaria, lo que refuerza la espiral de desabastecimiento, inflación e importación masiva de productos agrícolas. Productores como Lázaro Sánchez se enfrentan diariamente a la falta de combustible, dificultades para adquirir fertilizantes y plaguicidas e incluso demoras en los pagos por parte del Estado. En la Cuba comunista, el Estado tiene un papel predominante en todo el proceso productivo, es el proveedor de insumos y el que compra las cosechas, aunque las tierras están en manos privadas. La suma de la pandemia, las sanciones de Estados Unidos y la política económica interna ha llevado a Cuba a una crisis multidimensional que provoca que desde hace meses tenga una fuerte escasez de productos básicos, de medicinas a combustibles, pasando por alimentos, una elevada inflación y una creciente dolarización. En la actualidad apenas se siembra en Cuba el 48.7% del terreno cultivable. El ministro de Agricultura, Idael Pérez, reconoció en 2021 que fue uno de los peores años para la producción de alimentos en la última década, incluso para cultivos icónicos de Cuba como son el azúcar y el tabaco. El gobierno aprobó este año una ley de seguridad alimentaria. Admitió que la agricultura cubana no logra los niveles productivos necesarios para satisfacer la demanda de productos para los diferentes destinos. La Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios estimaba recientemente que la isla debe importar cerca del 80% de lo que consume. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudaría mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida mis hermanos, nos vemos en el siguiente informe.